Pues ya el miércoles se acaban las campañas electorales de los candidatos a diferentes cargos de elección popular. Algunos de ellos serán electos el 5 de junio, otros se van a regresar a su casa y agarrarán otro hueso, que no pierdan la calma, que no pierdan la fe ni la esperanza. A ver, Guillermo, ¿cómo acaba esto y qué va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico? Porque de aquí hasta el miércoles podemos hablar de esto, porque a partir del jueves no podemos influir ni para bien ni para mal en las débiles mentalidades de los mexicanos. Digo, según los diputados y senadores mexicanos, somos débiles porque si no nos dan esos 3 días para tener, ¿cómo se llama? 3 días de recogimiento cívico, de reflexión, podemos votar porque no queríamos votar. Sí, puedes tú influir en la votación más que los candidatos a veces, ¿no? Bueno, la realidad es que la mayoría de los pronósticos, y digo la mayoría porque hay de todo, y hay coincidencias y hay diferencias, ponen a Morena en ventaja en 4 estados. Básicamente estamos hablando de Hidalgo, Oaxaca, donde además es la más amplia de todas, Tamaulipas y Quintana Roo. En el caso de Aguascalientes, la ventaja la lleva también de manera importante la abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD, y Durango es el gran escenario de indefinición, porque yo hoy te podría decir, con lo que he visto, que estaríamos hablando de un empate técnico, con una cierta ventaja en favor del candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, pero es tan pequeña que es imposible poder señalar ahí un pronóstico, y además cuando esas ventajas son tan pequeñas, cualquier cosa puede suceder. Yo personalmente creo que en el caso de Quintana Roo la diferencia en favor de Morena se va a hacer cada vez menos. La candidata Mara Lezama tiene muchos negativos y aparte está más vinculada con el Verde que con Morena. Y en Tamaulipas... Bueno, está tan en Morena que fue presidenta municipal, ¿no? Sí, pero del Verde. Ese es del Verde, sí. Que además no pudo con la delincuencia. Ese es el grave problema de Quintana Roo, y hacia allá voy ahorita en todos los demás casos. Y el otro tema es Tamaulipas, donde el gobernador García Cabeza de Vaca, de unos días para acá, de manera personal, se lanzó en contra del candidato Américo Villarreal en una persecución abierta, judicial, política, mediática, que ha reducido márgenes, pero creo que no le va a alcanzar. A ver, pero García Cabeza de Vaca lo único que está haciendo es lo mismo que están haciendo altos funcionarios del gabinete del presidente López Obrador, que se van a hacer campaña en los diferentes estados con todo el peso de su autoridad que les confirma el cargo. A eso iba, precisamente. En un análisis de lo que pasa en cada estado, hay 3 quejas fundamentales. La estructura de Morena amenazando a la sociedad, sobre todo a la que tiene menos posibilidades, de que si Morena no gana le van a quitar los apoyos de los programas sociales. Lo cual no puede, no pueden porque están consagradas por la Constitución. Totalmente. Y el otro asunto, bueno, pues ya lo sabemos, lo platicábamos. La gran inseguridad que hay en algunos de esos estados, la falta de medicinas y debida atención médica, que tiene muy enojada a la gente más allá de su preferencia electoral. Y el otro argumento que comentabas, este despliegue de funcionarios protagonistas de la 4T, que también hay que decirlo, es una precampaña presidencial en la que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard parecería que ya están dedicados de lleno a visitar esos estados en apoyo de sus candidatas y candidatos, lo cual tiene un doble propósito porque están aprovechando para hacer precampaña. Pero lo más importante... No será en apoyo a sus propias candidaturas. Lo que menos les interesan son los candidatos. Por supuesto, yo me acuerdo en otras épocas, cuando había campañas a gobernador, iba algún líder nacional al final de la campaña un día. Aquí están yendo todos los fines de semana a todos lados haciendo campaña ellos. Por supuesto que la gente no se deja engañar, y además te diría que a nivel local eso no tiene gran efecto, ¿eh? El que vaya a Marcelo, a Dan Augusto o Claudia en Tamaulipas o en Oaxaca, la verdad es que no hace gran diferencia. Bueno, la verdad es que la mayoría no los conocen fuera de... ¡Claro! A ver, al secretario de Gobernación lo conocen en Tabasco y en algunos lugares de la Ciudad de México. A la jefa de gobierno la conocen en la Ciudad de México y en algunos lugares del país, y a Ebrard lo conocen en la Ciudad de México y en algunos lugares del país, pero no son figuras nacionales realmente. La última figura nacional que llegó a la presidencia de la República, y tal es la única figura nacional que llegó a la presidencia de la República desde hace muchos sexenios, se llama Andrés Manuel López Obrador.
Totalmente de acuerdo. Y eso no se va a revertir en 2 o 3 semanas. Pero bueno, al final de cuentas, la importancia de las elecciones es el día de, en esta analogía a la invasión en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se gana la elección y donde se ve la fortaleza de las estructuras políticas de los partidos, más allá de los discursos de campaña, la publicidad, la guerra sucia, que hay que decirlo, cada vez es más influyente. Hoy la gente se fija más en la guerra sucia que en las propuestas de campaña. Muy bien. Entonces, vamos a ver en algunos estados, y voy a quitar la excepción de Hidalgo, de Oaxaca y de Quintana Roo, donde los gobernadores que quieren ser embajadores, pues están abiertamente jugando con Morena a pesar de que son de otro partido. Pero vamos a ver. No estoy de acuerdo contigo. Por ahí dicen que por ahí hay un gobernador que más que embajador quiere ser parte del gabinete del presidente. Qué bonito es Oaxaca, ¿verdad? Qué bonito es Oaxaca, sí, qué bonito. José Luis. Fíjate que ha sido muy clara la tendencia y coincido totalmente con el pronóstico de Guillermo. De los 6 entidades federativas, 4 se van con Morena y su coalición, pero donde a mí me gustaría hacer una mayor reflexión es en el caso de Durango. Yo creo que Durango es importante por varias razones. Uno, independientemente de que algunas encuestas, inclusive me llegó una hoy en la mañana, que ponen la diferencia en Durango en favor de Va por México con una diferencia superior a la que tienen inclusive en Aguascalientes. Creo que el caso de Durango es muy importante, sobre todo por el método de selección del candidato de Va por México, en donde, como sabemos, hay 2 maneras que se está discutiendo cómo establecer los candidatos comunes. Uno es voltear hacia el INE, por ejemplo, y que el INE organice unas elecciones primarias, o un segundo método, que es el que se usó en Durango, que es que cada partido, por decirlo así, lance al ruedo a sus candidatos y después, mediante un concurso de encuestadoras, seleccionar a un candidato que en el caso de Durango fue un priista. Eso hace a Durango un experimento interesante, no solo por lo que suceda el próximo domingo, después de los 3 días de reflexión obligados por la ley, sino sobre todo en el contexto de lo que está sucediendo en la coalición Va por México en el contexto del 2024 y la selección posiblemente de un candidato común de dicha coalición. Laura. También llama la atención ahora que mencionaban este tema de la guerra sucia y todo esto, lo que se está dando también en Tamaulipas, o sea, porque lo que platicamos la semana pasada de que quién estaba con los Carmonas y estaban con los de Morena, pero ahora resulta que también pues fueron proveedores para el gobierno Francisco Cabeza de Vaca. A ver, estás hablando para iniciados. La gente no sabe quiénes son los Carmonas, sino son Laura Brujés. Ok, les voy a explicar. A ver, son personas que tienen sospechosos de pertenecer al crimen organizado. Entonces, guachicoleros. Bueno, a ver, tú lo dijiste. Entonces. No se dice. Se rumora y se comenta. Se dice, se rumora. No, pero más que rumor, sí hay, la revista Proceso documentó que estos hermanos obtuvieron por lo menos 43 contratos que suman 300 millones de pesos para el gobierno de Cabeza de Vaca. O sea que sí está documentado de que hubo una forma en la que el actual gobierno favoreció a estos hermanos que también financian a dirigentes de primer nivel de Morena. Entonces los están relacionando con Morena. Bueno, son unos hermanos previsores, con uno y con el otro, para siempre estar con el ganador. A ver, para concluir, Guillermo. Que no creo que los esfuerzos del gobernador de Tamaulipas le sirvan para evitar que gane Américo Villarreal, y habrá que ver el próximo lunes el análisis de lo que pasó. Bien, pues estaremos platicándolo el próximo lunes. Va a estar interesante. Sí. La cantidad de tránsfugas de partidos que son hoy candidatos de Morena. En Quintana Roo, tránsfuga del PAN. En Durango, en Durango el PRI. En Hidalgo del PRI. Digo, del MT. No tiene vergüenza. Mensajes.